Bueno, ahora estamos con el panel de los abogados, el panel de los Diegos, como el año pasado, Diego Fargosi, Diego Ferrari, que tienen mucha experiencia en el sector y hablan mucho con las compañías, así que vamos a hablar con ellos a ver qué les dicen, ¿no? Y primero vamos con la presentación del caso, en el primer término de Diego Fargosi. Todo vuelo se desarrolla dentro de un espacio aéreo que tiene reglas claras. Para entender ese marco, recibimos a Diego Fargosi Bond, abogado, especialista en Derecho Aeronáutico por el INDAE y socio de Fargosi Abogados. En la práctica, Diego representa desde líneas aéreas hasta empresas de logística y transporte e intervino en más de 150 transacciones relacionadas con aeronaves, motores y grandes equipos. Además, integró la Comisión de Redacción de la Reglamentación del Código Aeronáutico en 2024 y se desempeñó como director de Aerolíneas Argentinas y presidente de la Cámara de Líneas Aéreas de la República Argentina. Bueno, y ahora vamos con la presentación de Diego Ferrari. Para que este vuelo llegue a destino sin turbulencias, también necesitamos a quienes conocen el manual de operaciones del sector. Para eso, nos acompaña Diego Ferrari, abogado y socio fundador de CIFA Abogados. Cuenta con una extensa trayectoria asesorando a distintos actores de la industria aeronáutica, desde grandes aerolíneas y compañías low cost hasta operadores de aviación privada y empresas de servicios aeroportuarios. Su experiencia también incluye litigio y arbitraje internacional, con actuaciones ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza y la Cámara Argentina de Comercio. Bueno, una primera pregunta que preparé, para los señores es ¿qué interés encuentran hoy, o en los últimos años, de empresas extranjeras en venir a hacer negocios en la Argentina? Si querés, arrancá vos, Diego. Dale. Bueno, hola Julieta. El interés, Argentina está de moda en el mundo. Creo que en los últimos años se puso de vuelta en el atril de los países donde miran todas las inversiones, y eso no excluye obviamente la aviación. Hemos visto un resurgimiento de operadores internacionales que vienen a buscar un mercado en crecimiento que también lo beneficia el tipo de cambio. Hubo, como decía recién Hernán Gómez, vuelos a China que antes no había. Se amplió un montón las frecuencias, sobre todo de ciudades secundarias. La Argentina está de moda, es interesante, y hubo un cambio regulatorio que se desreguló y se modernizó toda la regulación y normativa. Eso está empezando de a poco a verse ya en inversiones concretas a nivel local. Llámese nuevas líneas aéreas, nuevos operadores, nuevos talleres. Todo eso obviamente tarda un poco más porque si bien Argentina está de moda, todavía tenemos antecedentes de décadas de hacer las cosas mal. Y eso, para nosotros, por ahí con la excitación de los cambios, creemos que ya nos ven igual que nos vemos por ahí nosotros. ¿Es borrón y cuenta nueva y no? No, no es borrón y cuenta nueva, y todavía hay que demostrar en un montón de aspectos que lo que está ocurriendo va a transformarse en algo concreto, por lo menos en la inversión real y concreta en Argentina, no solo internacional. ¿Y vos, Diego, ves interés? ¿Qué preguntas te hacen? ¿Cómo surfeás esas preguntas? Bueno, claramente hay un interés en la República Argentina, sin lugar a dudas. Hay un cambio de paradigma muy marcado entre la administración anterior y esta administración y la salida al mundo, principalmente. Y partiendo de la base que el cambio realmente fue muy radical desde el punto de vista regulatorio, y cuando en nuestra industria la palabra mágica es la de regulación, y automáticamente eso llama el interés de los foros, de los operadores, de todos los operadores económicos en el sector. Nosotros tuvimos una atención muy particular por parte del Poder Ejecutivo con el decreto temprano de diciembre del 2023 y después con el Poder Legislativo cambiando una matriz de acceso al mercado, que eso hizo mucho ruido internacionalmente. Sin embargo, el acceso al mercado es condición necesaria, pero no suficiente para que
la actividad efectivamente la veamos crecer en la Argentina. En el exterior no solo preguntan el marco regulatorio, sino también preguntan el marco fiscal directo e indirecto a nuestra actividad, el marco laboral y gremial, y el ambiente de negocios, digamos. Y siempre está flotando el control de cambios, ¿no? Claro, como una posibilidad, ¿no? Como una posibilidad, y cuál es nuestra opinión sobre si es posible que se reediten viejas prácticas, que son en definitiva los grandes temas que llegan a las casas matrices, digamos. Claro. No, hay experiencias anteriores, como decía recién Diego, no es borrón y cuenta nueva. ¿Y cómo es representar al país hacia afuera, ¿no? Que ustedes tratan de brindar tranquilidad, digo, ¿cómo es eso, no? Hoy es mucho más fácil porque lo que decía Diego, o sea, todo el cambio regulatorio se hizo en un tiempo récord y es una suerte de obra para mostrar, ¿no? Eso es en la parte regulatoria, de que el señor que venga no va a encontrarse con una norma una normativa que impedía todo. Eso, como decíamos recién, es la parte atractiva. Luego viene la segunda parte, o usando palabras como la segunda generación, donde ya en los hechos hay que ir explicando que algunas cosas están ideadas, pero aún no puestas en práctica. Y ese es el desafío un poco de vender uno como abogado local, pero representando tal vez el interés de un extranjero, ese mix de opiniones de tiempos, para que, ¿no? claro, exacto, y que entre entiendan que la autorización y exacto, que esté efectivamente el lugar. Como decíamos recién, el país no cambia en 2 años, seguramente estos cambios van a verse en 4 o 5, y en el interín hay que buscar la vuelta para que vuelvan a creer en Argentina como un país previsible, desde el tipo de cambio que decía, del control de cambio que decía Diego, hasta un montón de cosas políticas gremiales que tienen que pensarse de acá a 15, 20 años. O sea, hoy, por decir un ejemplo, un avión que vos adquirís hoy vale 250 millones de dólares, lo vas a usar 25 años. O sea, tiene que ser un mercado que sea previsible en todo ese tiempo. No sé si querés agregar algo de esto, de cómo es representarnos en el exterior, ¿no? Bueno, es mucho más fácil de lo que era antes. Ajá. Es mucho más fácil de lo que era antes porque la ideología fue reemplazada por una política regulatoria inteligente. Sin embargo, como te mencionaba antes, el cambio regulatorio del paradigma de intervención del Estado en esta actividad es condición necesaria, pero no es suficiente, Claro. porque las preguntas hoy por hoy están apuntadas o señaladas a otros aspectos que tienen que ver con la macroeconomía, con también las propuestas y las promesas de regulaciones que impacten directamente la economía, no solo en nuestro sector, digamos. El marco regulatorio claramente, el marco fiscal, perdón, claramente es uno de ellos. La liberalización del mercado de cambios claramente es otro, pero sí es cierto que resulta muy sencillo porque tenemos el apoyo de la administración pública claramente en recibir a potenciales inversores. Bien, ¿y dónde están las oportunidades hoy? ¿En Rampa, por ejemplo? ¿O ya Rampa llegaron todos? Digamos, ¿dónde ven que haya oportunidades de que vengan esas inversiones? Rampa se lo dejo a Diego que te conteste después, que tiene mucha más experiencia que yo en ese tema. Para mí la oportunidad hoy está en aviación regional. Ajá. Para mí es un mercado que Argentina se debe, como el 7º país más grande del mundo, con casi 45 millones de habitantes, no tenemos aviación regional. La aviación regional es turboprops o aviones chicos que conectan ciudades secundarias. Hoy que empezaron a aparecer. empezó Hamming Airways con un único avión, que ya es un montón, pero pensá que usualmente la flota de aviación regional en países de este tamaño es aproximadamente la mitad o 40% de la flota de gran tamaño. Llámese de aerolíneas, Flybond y JetSmart, tendría que haber un 40% de aviones feeder que no hay. Hay 1 o 2, hay un par de no regulares, pero yo creo que por ahí pasa uno de los 2 o 3 grandes lugares donde se puede ampliar el negocio aerocomercial. También la carga es, si bien hubo también algunos avances en los últimos años, sigue siendo algo pendiente en la República Argentina, el transporte aéreo con aviones cargueros puros. Hoy toda la importación
o en gran parte llega con matrícula extranjera y operadores extranjeros. No hay aviones de gran porte de carga, sí hay un par de aerolíneas. Y segundo, todo lo que es mantenimiento, que debería ser un paraíso para que vengan operadores a mantener aeronaves acá con talleres internacionales. Te ayudan un montón de situaciones. Estar lejos no es el mayor problema, porque serán 6, 7 horas más de vuelo, pero hay antecedentes técnicos, hay capacidad técnica, es simplemente que el largo plazo económico también genere que un señor quiera venir a Córdoba, por ejemplo, y poner un taller aeronáutico. Exactamente. Y vos, digo, ¿qué oportunidades ves? Y si querés hablar un poquito más de Rampa. Bueno, claramente hay muchas oportunidades que nosotros las vemos concretar, y no solamente por la desregulación concreta del sector, sino por la desregulación concreta de la economía. Y particularmente, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver la carga, no solo la carga pesada con aviones de gran porte, sino lo que es la paquetería y la carga valorada. Hoy en la Argentina poder movilizar 30 laptops a un local retail de venta de insumos de computación a una ciudad secundaria de alguna de las provincias es un costo inviable. Mientras que haber estimulado e irrigado con estas propuestas, como puede ser la de Hamming, como puede ser la de American Jet, permite sí la paquetería y permite el transporte de la carga valorada a un costo que alimenta de esos insumos a estas regiones y provincias. Pero eso es un derivado de la regulación del mercado postal, claramente. Claro. Y que va de la mano con una desregulación de lo que es el marco regulatorio aduanero. Entonces, la realidad es que no solo son las grandes líneas aéreas, sino es el sistema entero que va lentamente, porque estos cambios no ocurren de la noche a la mañana, pero inclusive yendo a los invitados que tuvieron hoy. Hoy estamos hablando de leasing, estamos hablando de entidades financieras que estuvieron explicando el leasing y la cantidad de negocios que en la edición anterior estábamos hablando de regulaciones, ¿no? Claro. Y de promesas. Bien. Si me permitís, Julieta, tomando un punto de lo que dijo Diego, que estamos hablando de eso, pero también, y vale la pena notarlo, Diego de Pacific Ocean mencionó el tema del IVA. Sí. Y hoy sigue siendo para líneas aéreas privadas el no poder usar los saldos técnicos de IVA sigue siendo una cuestión pendiente. Sí, creo que había un proyecto de ley. Hay un proyecto, está dando vueltas, pero sigue siendo un tema pendiente. Tampoco se puede resolver todo enseguida, pero es algo a tener en cuenta entre todos los temas. Bien, y vos me hablabas, ayer hablábamos de que quizás hay dos velocidades, ¿no? Digamos, como que la inversión en lo que es internacional se mueve a un ritmo que quizás no es el ritmo o la misma velocidad que el cabotaje regional. ¿Cómo ves eso? ¿Cuál es tu panorama? Es así porque básicamente el operador internacional, llámese cualquier línea aérea que viene a volar a Buenos Aires desde el exterior, Buenos Aires representa una ínfima parte, o Buenos Aires o Argentina, mejor dicho, porque no hay que ser porteño céntrico, ¿no? Bueno, cualquier operador internacional que viene a volar a la Argentina desde afuera para ir a su hub o a su país de origen, Argentina es un mercado interesante con buenos precios en dólares hoy por el tipo de cambio, pero no deja de ser una inversión relativamente manejable en el contexto de toda su operación global. En cambio, una operación, montar, lanzar, invertir una operación de cabotaje local, donde all-in respecto a la situación de un país, que como decíamos antes, o sea, no somos los que mejores antecedentes tenemos, eso hace que vaya como en otra velocidad ver los frutos de toda la desregulación y cambio de política. Va a costar un poco más, va a llegar, si seguimos en este camino va a llegar, pero va a costar más. Como que cabotaje, digamos, son los tres mismos jugadores. Los cabotajes son los tres mismos hace años, exacto. Lo que pasa es que hablaban de desregulación. Yo creo que lo que está pasando en la Argentina, y muy bienvenido es, hay una desintoxicación de una política aérea. Hernán hacía referencia, es una política diseñada en los años 40, donde para esa política es un privilegio volar, es un privilegio desarrollar una empresa aérea. Por eso los impuestos. Por eso los impuestos y además
por eso los privilegios que se le otorgan a determinado transportista que quizás otros transportistas no tienen en iguales condiciones. Digamos, no importa si el capital es público o privado, lo importante es que ambas compañías, en una industria tan competitiva como esta, puedan competir en igualdad de condiciones. Los saldos técnicos es una rémora que aún queda, pero que este gobierno se ocupó de remover al revocar una ley del 73, Claro, digamos, que era la política aérea. Entonces, el acceso a la infraestructura, que es desde ya limitado en la República Argentina. Entonces, hay un cambio cultural que mucho han hecho los oficiales, los agentes públicos que se dedicaron a esta desregulación, pero también es importante que vayamos asumiendo que Aerolíneas Argentinas es claramente muy importante, pero JetSmart es tan importante como Aerolíneas Argentinas, y Flybondi también lo es, y ojalá que American Jet, Hamming y lo sean, digamos, porque la fortaleza de un país es por la cantidad de operadores que tiene. Bueno, me dejás el pie para una pregunta que tenía previsto para más adelante, pero es que, bueno, durante años Aerolíneas Argentinas era como un cuco, ¿no? Muchas empresas decían, no, mientras esté Aerolíneas Argentinas, yo no me voy a meter, por la experiencia de la TAM. Pero bueno, hoy Aerolíneas tiene otro management, busca el superávit, también Intercargo era también otro obstáculo, ¿no?, para el sector, y ahora ya no tiene el monopolio de la rampa y pudieron ingresar nuevas compañías. ¿Qué es lo que ustedes creen que esto normaliza, digamos, el mercado de Argentina hacia afuera? Yo creo que da mejor imagen, para empezar, ya que Aerolíneas Argentinas no nos cueste plata a todos nosotros, ya es algo beneficioso. Ahora, hay que ver qué rol juega Aerolíneas Argentinas cuando se decida qué se va a hacer con Aerolíneas Argentinas, ¿no? Porque es muy grande, muy importante, tiene mucha presencia en el corazón de la gente, entonces cualquier movimiento también es algo para tener en cuenta a un inversor qué va a pasar con Aerolíneas. Yo no sé si tiene que ser privada, pública, eso es un tema de política del gobierno, pero siempre está el tema Aerolíneas como determinante, por más que hoy es una empresa que no pierde plata. Que no la subsidia el Estado, digamos. No la subsidia directamente el Estado, no la subsidia, y básicamente es mucho mejor que hace 3 años. Vos pensás que era un país en el sector aerocomercial donde a vos te daban un canasto de mimbre, te decían llenalo con agua, y cuando llenabas con agua se iba todo el agua porque era de mimbre, y encima después te multaban porque se te iba el agua. O sea, pasamos de eso y vos veías que a Aerolíneas le daban el balde de plástico para que lo llene. Entonces, era Diego por JetSmart, yo por Flybondi, era luchar contra eso. Todo eso se terminó realmente. Hoy nadie te echa de un aeropuerto porque te llame Flybondi o JetSmart, nadie te hace bullying, pero qué va a pasar con Aerolíneas es un factor determinante para el futuro aerocomercial de Argentina. No sé vos cómo lo ves, si está más claro el panorama en ese sentido o no. Yo creo que está más claro puertas adentro y puertas afuera, que la ideología fue muy mala consejera y que el resultado de Aerolíneas Argentinas fue muy injusto con Aerolíneas Argentinas, claramente. Y hoy, donde no hay una ideologización del transporte, digamos, donde se le permite desarrollar una empresa privada y se la trata como una empresa comercial, la aerolínea se desarrolla. Ahora, suponer que una aerolínea con la tradición y el tamaño que tiene Aerolíneas Argentinas, de capitales públicos, privados, mixtos, no tenga el peso, es desconocer lo que ocurre a nivel mundial con los operadores. Aeroméxico tiene peso en México, como Avianca lo tiene en Colombia, y como LATAM lo tiene en Brasil o en Chile, y lo mismo pasa en Europa, digamos. Me parece que sí tenemos un sinceramiento y ahora estamos viendo los resultados, y con estos resultados la podemos evaluar con justicia, digamos. ¿Dará resultados económicos? No dará resultados económicos, pero sí es cierto que el instrumento de la política aérea no está concentrado injustamente en un solo operador, sino que lo vemos con el crecimiento de JetSmart, con el crecimiento de Flybondi, digamos, ¿no? Bien, una última pregunta cortita como para cerrar. Bueno, hablé de los cucos del sector, y cuando hablamos del caso LATAM y la conflictividad gremial que enfrentó LATAM, digo, ¿eso es una amenaza para el sector? ¿Ven que esté más encauzado el tema de los gremios? ¿Cómo lo analizan?
Yo creo que hoy hay menos conflicto, pero más que nada porque estamos en una suerte de status quo, que ingresan nuevos operadores, pero no se afecta, por ejemplo, o el tamaño de Aerolíneas Argentinas, no se afecta en otros sectores. Yo creo que también la baja de la inflación, por más de que todavía se mantiene un poco alta, pero eso ya saca un poco de argumentos para las discusiones constantes de gremiales. Y yo creo que la tranquilidad política general también hace que se baje un poco la conflictividad y se pueda sentar a una mesa. Pero, insisto, y ya con eso termino, venimos de 50 años diferentes. Entonces, todo esto es una esperanza, algo que ojalá se mejore, pero bueno, hay que ver el año que viene, en el próximo Summit, si me invitás, veremos si se ¿Cómo sigue mejoró. la película? ¿Vos cómo lo ves, Diego? ¿Es una amenaza, digamos, o ves que está más tranquilo el panorama? Yo creo que hay una confusión muchas veces de algunos argumentos que parecen, que digamos, que son más marketineros. Echarle la culpa a los gremios por la salida de la TAM, sí, pero no. La realidad es que tuvimos una devaluación que dejó los números en rojo frente a una Y situación... fue una decisión corporativa de todo Sí. el grupo LATAM. Sí, Después, después, o sea, aparte entró en el después entró Chapter Chapter 11, 11, exacto. exactamente. Digamos, si ganás dinero, es la regla principal del capitalismo, te quedás. Las relaciones con los gremios no son sencillas en nuestra industria porque tiene que ver con la internacionalidad, porque yo tengo que congeniar un mismo oficio con 50 países, digamos, y con las legislaciones de los diferentes países. La realidad también, como te decía, que hay un mito del gremio, el que echó a la TAM, también hay un mito que la incorporación de otros operadores, ya sea de rampa o de transporte, va a afectar el empleo actual. Hoy tenés, lo hablaba más temprano, tenés JetSmart, que agregó al mercado de trabajo 600 aeronáuticos, y Flybondi probablemente otros 2.000. Exacto. Y bueno, tuviste esa merma en Aerolíneas No. Argentinas. Entonces no es de esperar que por el ingreso de operadores de rampa, que es un tema muy complejo en la Argentina, porque tiene que ver con la infraestructura, claramente, y la administración de la infraestructura, va a mermar el trabajo actual. Lo va a potenciar. O sea que alguien que podría, digamos, verse afectado por una privatización de Intercargo podría buscar trabajo en otra empresa, una cosa así. Es que exactamente, va a generarse más empleo. O sea, hoy Argentina, recién decía, tiene 30 millones de pasajeros. Debería tener 75 millones. Y eso tiene que ser gente que los atiende. Claro. Desde la rampa hasta el piloto. Pero yo quiero agregarte algo. Argentina exportó aeronáuticos. Digamos. Exactamente. Nosotros teníamos pilotos que volvieron a la Argentina en la administración de Macri, en la apertura, digamos, vinieron a la Argentina, estaban volando en Panamá, estaban volando en Venezuela, estaban volando en los países árabes. O sea que la Argentina tiene esa capacidad y los números lo demuestran. No mermó el empleo ni en la administración anterior ni en esta administración de Aerolíneas Argentinas, y aumentó el empleo del sector, que además es trabajo genuino, trabajo técnico, trabajo calificado, digamos, ¿no? Y bien pago, Y seguramente. bien pago. Bueno, les agradezco a ambos, no hubo confusión con los Diegos. Muy fácil. Así que, bueno, seguimos con el evento. Gracias.